Hola, ¿cómo están? En este video tenía pensado hablar de aquellos discos que conocí gracias al formato físico, que en este caso son los discos de vinilo. Y el primer disco del que quería hablar es Amon Düül Minelay. Este disco en realidad es el primer disco de Amon Düül que se editó originalmente con el nombre Psychedelic Underground por el sello Metronome. Este lo editó Brain, que es otro sello que fue después uno de los más importantes para el crowd rock. Este disco en realidad es el primer disco de este movimiento, no sé, hippie, colectivo artístico y también activistas políticos que se llamó Amon Düül, y apenas sale la banda se divide en Amon Düül y Amon Düül 2. Los discos de los que yo era fan eran de Amon Düül 2 y yo no era consciente de esa distinción, y a raíz de comprar este disco fue que aprendí eso. ¿Qué pasa? La verdad que lo que suena de música en este disco, por más que yo entiendo su importancia histórica como los precursores del crowd rock, a mí no me gusta demasiado. El lado A principalmente, porque el lado B mejora bastante. De verdad que ahí sí se siente esas raíces de crowd rock naciendo en lo que es lo psicodélico y lo experimental. Pero la parte A es una cosa... si tuviera una banda de rock a los 15, 16 años, imaginen o recuerden su primer ensayo, extiendan ese sonido por 20 minutos. Eso es el lado A de este disco. O sea, es una jam sin estructura, con una producción sonora nada, inexistente básicamente, muy punk en ese aspecto. Pero eso, lo que más me molesta es la monotonía y la no estructura de la jam, que es más que nada, viste, rítmico, ¿no? Guitarra, machacante, batería, lo mismo, ¿no? Pero el lado B sí tiene esa psicodelia, esa experimentación sonora que después se refinaría incluso todavía más en los siguientes años, principios de los 70s. Y bueno, este disco lo conservo porque es importante musicalmente a nivel histórico y porque es el único disco que tengo del sello Brain, que es un sello muy importante y muy coleccionable también y difícil de conseguir. Acá está. Si bien este no es la primera encarnación del sello, ¿no? Tenía otro color, era verde, como verde musgo, era al principio. Esto igual es, o sea, de lo último que queda, pues ya no existe el sello. Esto fue lo último que hizo. Creo que estuvo activo hasta 1981 por ahí. Esto es 79. Así que eso, Minelay de Amon Düül, que en realidad es Psychedelic Underground. El siguiente disco es de una banda inglesa de los años 70, que es bastante inclasificable. Snafu de East of Eden. Esta banda fusiona blues psicodélico, como era muy característico en la época, con, no sé, elementos del free jazz. De la nada tocan un tema de Charles Mingus en este disco. También lo que me gusta es que en algunos temas se ve que usan el estudio de manera experimental, como si el estudio fuese en sí un instrumento musical. Eso está buenísimo. Bueno, hay un tema con melodías árabes también. O sea, es un disco muy ecléctico. Lo recomiendo mucho si te gusta la música un poco más allá de lo normal. Tremendo disco. Snafu de East of Eden. La siguiente banda es de 1968, Grapefruit, Around Grapefruit. Esta banda es de Inglaterra, la produjo John Lennon y creo que obtiene su nombre por un libro de Yoko Ono. Si te gusta la psicodelia, con esas armonías vocales tan clásicas de los Beatles y esas melodías pegadizas, este disco te va a partir la cabeza. Y bueno, sin duda es un disco que si no me hubiese relacionado el formato no lo hubiese conseguido. Esto es una edición uruguaya y cada tanto anda por ahí, la anterior también. Y yo no suelo comprar discos de ediciones uruguayas porque en realidad prefiero conseguir los discos en sus ediciones originales, pero si son muy difíciles de conseguir como el anterior, compro la edición uruguaya y ya está. Pero bueno, es un disco que, como dije, si no hubiese empezado con los discos, jamás lo hubiera conocido, y eso que a mí me gustaba mucho conocer bandas más oscuras de lo psicodélico, de lo progresivo. Pero bueno, como considero que es un disco tan característico de este nicho, pienso que aunque hubiese ahondado en las profundidades de internet, jamás hubiese llegado a este tipo de discos que, nada, lamentablemente se pierden entre todo lo que hay, ¿no? Y el siguiente disco también es bastante de lo mismo, porque pienso que es como parte de este nicho y que no importa cuánto investigues, como que no llegás usualmente a esto. Y bueno, It's a Beautiful Day. It's a Beautiful Day. Disco homónimo, se abre así. Si te gusta Jefferson Airplane, este disco te tiene que gustar. Hay un tema acá que me encanta,
Wasted Union Blues, tremendo tema con tremenda guitarra fusera, mucha distorsión, un disco psicodélico y súper melódico también, y eso, es como un clásico de este nicho, digamos, y por ahí, si streameas música, no lo conociste, y bueno, es una buena oportunidad para escucharlo. Otro disco que me gusta mucho es este disco de Thijs van Lier, y esto demuestra otra de las características que tiene empezar a relacionarse con un formato físico, que es empezar a conocer discos de aquellos músicos que componen tus bandas favoritas, ¿no? Uno al tener el disco se empieza a enterar, ¿no? Que quién toca cada instrumento y quién hace qué, y puede empezar a ver por ahí discos solistas de estas personas. Y bueno, este fue el caso. Yo soy muy fan de Focus, la banda de rock progresivo. Cuando vi este disco me interesó, o sea, no lo escuché, lo compré de punto. Sin duda es distinto a lo que proponen Focus, es un disco más fusionero, más funkero, más grubero, pero aún así tiene esos arreglos con ese tinte clásico que siempre propone Thijs van Lier. Y bueno, es un disco con su esposa, de hecho la esposa canta el segundo tema, que es el que le da nombre al disco, Oh My Love se llama el disco. Y bueno, si no fuera por ese disco, yo diría que este disco es un 10. O sea, es el único tema que es muy distinto al resto, es muy meloso, muy popero, medio romántico. No, de hecho ni siquiera va con todo lo demás que propone, pero aún así pienso que es un disco que vale la pena escuchar. Y bueno, siguiendo por esa beta de conocer otros discos de tus artistas o incluso nuevos discos de tus artistas, porque si bien la posibilidad de streamear música está de más porque tenés acceso a toda la música de la historia de todos los lugares del mundo gratis, también siento que en contrapunto nos fomenta cierta zona de confort, ¿verdad? Y bueno, en realidad yo sin saberlo también estaba formando parte en esa conducta. Porque en realidad al poder acceder a todo lo que querés, terminás accediendo solamente a lo que ya sabes que te gusta. Porque podés hacerlo fácilmente. Entonces, ¿por qué probar algo nuevo si ya sabes que te gusta tal cosa? Y bueno, yo compré este disco sin saber si me gustaba o no, porque sabía que me gustaba el disco Unorthodox Behavior de Brand X. Este es more rock and roll. Y dije, si me gusta ese disco, tengo que probar por lo menos esta, a ver. Y bueno, la verdad di con una obra maestra. Y bueno, eso fue como un clic para mí, y gracias al formato físico de a veces no está el disco que vos querés de tu artista favorito. Y no te vas a quedar sin escuchar tu artista favorito porque no está el disco que vos querías. Entonces empezás a probar cosas nuevas, empezás a probar con discos nuevos, y dándote por la intuición y por el gusto que ya tenés, y descubrís cosas increíbles. Este es un disco que si yo no me hubiese relacionado a esto, que a veces no te da lo que vos estás buscando tan fácilmente, nunca lo hubiese escuchado, porque ¿por qué nunca indagué en la discografía de Brand X cuando ya había escuchado esa obra maestra? Y porque no sentí la necesidad. Si ya había escuchado el disco que para mí era el mejor de ellos, ¿por qué voy a escuchar otro? Y bueno, gracias al formato físico, que no siempre te da lo que vos estás buscando, conocí esta tremenda obra de jazz fusión que la recomiendo muchísimo, More Rock and Roll de Brand X. Y bueno, yendo por la misma línea, ¿no?, de no conseguir lo que uno está buscando, también conseguí estos dos discos. McCoy Tyner, Flying with the Wind, y Hermeto Pascual, Zabumbe Uma. Yo de Hermeto Pascual conocía Masa de Esclavos, y de McCoy Tyner conocía Atlantis. Y yo, si buscaba un disco de esos artistas, decía que buscaba esos. Estos ni siquiera los conocía. Y gracias al formato físico, eso, dentro de mi gusto musical, expandí mi conocimiento y mi entender de la música de esos artistas. Hoy en día tengo varios discos de Hermeto, todavía no conseguí el que quería, de McCoy sí, conseguí Atlantis, pero bueno, es como algo que está buenísimo, que se da a raíz de una carencia, ¿no? El no conseguir lo que uno quiere, pero a la vez hacerse de un montón de riquezas nuevas a nivel, de cultivar tu gusto musical mucho más profundamente. Y también honrar a tus artistas preferidos, porque al final tiene una obra súper extensa y capaz uno la desconoce por escuchar siempre el mismo disco. Y bueno, hablando de eso, este disco que voy a mostrar ahora, siento que es de un artista que debería ser mucho más celebrado de lo que lo es, no solo para el jazz fusión, sino para la guitarra eléctrica, y siento que es un artista que es muy de la cultura del disco. O sea, yo hablo con gente que toca la guitarra, que toca jazz, que toca fusión y que le interesa y no conoce a este artista, porque siento que este artista se quedó por alguna razón mucho en lo que es este nicho. Y bueno, estoy hablando de Larry Coryell, y elegí específicamente este disco porque yo escuchaba a Larry Coryell antes de estar en esto de los discos, pero
Este disco yo nunca lo encontré, o sea, ni siquiera me lo recomendó en ninguna plataforma de streaming ni nada. O sea, si bien yo escuchaba mucho más la banda de él, The Eleventh House, creo que se llama, el primer disco es increíble. Yo también escuchaba discos solistas y este nunca apareció. Este es Offering, es un discazo. Si te gusta el jazz fusión, el jazz rock, tremendo solo de saxofón, tremendo solo de guitarra. Yo eso, considero que Larry Coryell no es solo importante para la fusión, es importante para la guitarra eléctrica. O sea, este hombre es como que canaliza a Hendrix, pero con la intención de Coltrane, o sea, es una locura. También me llama la atención los tonos tan pesados que hacen este disco, o sea, las violas que hay por detrás, haciendo base, mucha distorsión, recargadas de distorsión. O sea, si bien el jazz fusión, el jazz rock tiene distorsión, cuando escuchás algo tan pesado, así tan cargado, te llama la atención. Y bueno, Offering de Larry Coryell, que es un artista que sin duda se queda mucho en este nicho, y bueno, este es un disco que tal vez no se le da tanto, no se le valora tanto como debería, porque es un discazo. Siguiendo en eso, Deodato, otro artista que sin duda pasa lo mismo, pero bueno, también es cierto que Deodato le dio un perfil mucho más comercial a su carrera, mucho más radial, y bueno, esto está en el sello CTI de jazz, que hacían un jazz bastante más accesible o más amigable a todo público, para si se quiere. Pero bueno, aún así me parece tremendo músico, tremendo productor, hace tremendos arreglos de cuerda de todo tipo. Acá está el señor, que es de origen brasilero. En este disco está con Billy Cobham y Ron Carter, y este disco sí que es como muy de este nicho, ¿verdad? Lo mismo, de todos mis conocidos que están metidos en el tema del jazz y que son músicos, no conozco gente que conozca a Deodato. ¿Sabes quién conoce a Deodato? Los coleccionistas. No sé por qué. Deodato es un músico, como dije, tuvo mucha accesibilidad comercial, pero también tiene mucho mérito musical. Este disco, por ejemplo, tiene muy buenos momentos. El primer tema, que hace un cover de Asiarlo Zaratustra, que tiene un nombre en alemán, ese tema que no lo voy a intentar pronunciar, que es el tema de Odisea en el espacio. Hace una versión funkera de ese tema, que es un despelote. Y después, el último tema del disco, que se llama Septiembre 13, es una jam zarpada con el guitarrista John Tropea, que lo conocí a raíz de este disco, y ahí vuelvo a eso de conocer músicos gracias al formato físico que te dice la información de todo. Bueno, una jam tremenda con muchos leaks tremendos de él. Yo este disco lo recomiendo pila, si bien no es la Mahavishnu Orquestra, es un jazz bastante más accesible, eso no lo hace peor. Bueno, un disco para escuchar y que sin duda pasa un poco desapercibido fuera de este nicho. En este nicho es bastante común, pero bueno, a la gente que tal vez no se relaciona aún con el formato físico le recomiendo que lo escuche. Un disco ahora sí que escapa mucho de lo que yo venía escuchando cuando lo compré. Si bien yo ya escuchaba música de Brasil como Hermeto y eso, había dejado un poco de lado a este artista. Yo a este artista lo conocí cuando tenía 14 años porque mi abuela me llevó a un concierto de él. Y yo para ese entonces escuchaba solo los Rolling Stones y Aerosmith, nada más. O sea, tenía un espectro musical muy reducido. Y mi abuela, no sé qué pensó, dijo, no sé, a mi nieto le gusta la música. Estaba empezando a tocar la guitarra yo, pero ni siquiera muy comprometidamente, ¿no? No sé, habrá pensado, tengo un nieto que le gusta la música, viene un músico que parece que es de renombre, lo voy a llevar. Mi abuela me llevó a un concierto de Egberto Gismonti. Yo salí de ese concierto entendiendo mucho menos de lo que entendía antes de haber entrado. Y me acuerdo que mi abuela me preguntaba, ¿y te gustó no sé qué? Yo le decía que sí, pero no había entendido nada. O sea, lo pude apreciar, recuerdo que dije, va, qué zarpado como toca este tipo. Hizo un set de guitarra y después un set de piano, porque toca las dos cosas muy bien el tipo. Recuerdo que nada, me pasó por arriba, o sea, no había chance. Tenía 14 años, escuchaba rock and roll bastante básico y quedé, ¿what? Y bueno, yo por no dejar triste a mi abuela le dije que me encantó, ¿no? Pero la realidad es que no entendí nada. Y bueno, después con el coleccionismo de discos, vi con este artista de nuevo, me acordé de él porque hasta antes no había vuelto a incursionar en eso. Y encontré este discazo, se llama Sol de Mediodía, y lo recomiendo mucho. En su momento, cuando lo compré, me gustaba mucho escucharlo para arrancar el día. Está en EMI, pero en la edición americana se editó en el sello SM, que bueno, es un sello más de música, o sea, jazz, pero más vanguardista, más música del mundo. Bueno, acá él dice que rinde tributo
a las tribus indígenas que conoció mientras estuvo en el Amazonas, que le enseñaron su música y que esta música no refleja solo eso, sino también todo lo que sintió en el Amazonas, ¿verdad? Entonces, como un homenaje a todo eso y a esa cultura. Hermoso disco, de verdad, escúchenlo, es precioso. Sol de Mediodía de Egberto Gismonti. Y bueno, otro disco que ya mencioné en mi primer video, pero que lo conocí gracias al formato físico, y si no estoy seguro que no lo hubiera conocido, es Estados de Ánimo de Hugo Hassa. Yo lo conocí este disco porque estaba en un grupo de WhatsApp de una disquería que permanecerá sin nombrar, en la que cada tanto dicen, bueno, tiramos unos precios, unos discos en precio amigo, y te tiran unos discos que los venden a 1.700 pesos y los ponen a 1.500, y eso le llaman precio amigo, y la gente igual se tira arriba. Y yo vi que cuando pusieron este disco se tiraron arriba capaz un poco más de la cuenta, se estaban poco menos que peleando por el disco, y dije, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con este disco que, no sé, hay como 10 personas peleándose? Entonces lo fui a escuchar y, qué tremendo disco. Ahí entendí, pues se estaban peleando por el disco. Y tuve que ir a comprarlo yo, ni siquiera lo compré a precio amigo, lo compré a full precio. Entonces es una mezcla de jazz con electrónica, con candombe, con tango, con música a veces como de film scoring, con música documental a veces, arreglos corales tremendos. No, este disco es increíble. Escúchenlo, Estados de Ánimo de Hugo Hassa. Bueno, los siguientes discos también los conocí de rebote. Nunca hubiera conocido estas bandas si no fuera por estar en la compra de discos, ¿no? Y en este caso online. Y bueno, yo estaba comprando unos discos de un usuario que me estaba quedando en cuenta llevar un poco más de discos y ya iba a pagar determinado precio de envío, ¿no? Y vi 2 discos nuevos, aparte, muy baratos. Me llamó la atención, entonces los investigué, los escuché y dije, sí. Estos son 2 EPs de una banda de jazz fusión inglesa de ahora, que se llama Mutual Attraction. No me acuerdo de la fecha exacta de estos discos, pero son bastante modernos. Y bueno, la premisa es que ellos hacen un toque en vivo, lo graban, contratan un artista para que pinte un cuadro durante ese toque, y el cuadro que pinte el artista se vuelve la portada de ese EP. Sacaron 2 más que todavía no conseguí, y lo que más me llamó la atención de estos 2 discos de jazz fusión es que hacen temas que son bastante raros de ver. Por ejemplo, en este disco hay unos temas de Alice Coltrane. ¿Quién hace versiones de Alice Coltrane? Nadie. Una que reversionan es el clásico Journey in Sachidananda, no sé cómo pronunciar bien ese nombre de India, pero bueno, básicamente eso. Y bueno, los últimos 2 discos son 2 discos de jazz. Este de Charles Lloyd, que lo compré porque vi que tocaba Michel Petrucciani. Es un disco muy poco conocido, que bueno, yo nunca lo había conocido si no fuera por esto. Y claro, yo no tenía nada de Michel Petrucciani y es uno de mis pianistas preferidos. Es un pianista muy, pero muy bueno, que capaz no se habla tanto como Keith Jarrett, por ejemplo, pero que o sea, no hizo tanta vanguardia, pero sí que sin duda expandió el lenguaje del bebop muy bien. Y estaba acá con Charles Lloyd y dije, este disco lo tengo que tener. Y cuando lo escuché no me podía creer, o sea, no me podía creer lo bueno que es este disco y que no sea para nada conocido. Sin duda como un disco muy, muy de este nicho. Y bueno, el último disco es el primer disco que yo tuve de John Coltrane, que es Transition. Este disco es una recopilación de sesiones que no se habían editado nunca antes. Es un disco póstumo que Alice Coltrane compiló para hacer este disco, y es de antes de que John Coltrane se vaya en su faceta más free, con McCoy Tyner y Elvin Jones, etc., Garrison. Y bueno, está bueno porque podés ver cómo Coltrane empieza a alejarse de lo que estaba proponiendo antes y cómo la banda lo va siguiendo, ¿no? Y está esa tensión de la banda como todavía quedándose y Coltrane yéndose un poco bastante más allá. Es un disco igual que está tremendo y lo recomiendo mucho. Transition de John Coltrane. Y bueno, esos son los discos que elegí para hoy. Muchas gracias por si te quedaste hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Si te suscribís me ayudas pila. Y bueno, no te olvides de dejar un comentario. Cualquier opinión siempre es bienvenida. Y bueno, nos vemos.